Vamos a darle al Señor la gloria y la honra. Búsqueme en su Biblia, por favor. Ya muchos conocemos esta porción de la palabra. El libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2, nada más. Después vamos a desarrollar. Vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios le entregó al pueblo de Israel. El tema que pusimos para esta predicación: Dios te llama para bendecirte o para heredarte. Todo el libro habla de la conquista de Israel. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oramos al Señor. Padre bendito que estás en el cielo, gracias. Te damos la gloria, te damos la honra, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra. Prepara los corazones de mis hermanos, Dios, para que puedan recibir tu palabra y sepamos escuchar tu voz, Señor, a través de la misma. Bendecimos, Señor, tu iglesia, León de Judá. Bendecimos tu pueblo Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En el primer versículo y en el segundo estamos hablando que Moisés acababa de morir. Ya Dios, en su plan perfecto, sabía lo que iba a suceder, pero estaba en este momento escogiendo al nuevo líder que iba a haber. Estaba escogiendo al que iba a heredar, al que iba a pasar el pueblo. Dios a veces nos hace un llamado a cada uno de nosotros para bendecirnos, pero no logramos entender. Porque aquí dice que llamó a Josué para decirle que pasara el Jordán. Ya vamos a explicar bien todo esto en todos los versículos. Pero lo importante, llevándolo a la vida de nosotros, que a veces Dios nos está llamando para bendecirnos, para heredarnos, y nosotros no logramos entender o no logramos oír la voz de Dios. Aquí en el libro de Josué, hermanos, aquí está completamente la redención que había comenzado allá en el Éxodo. Allá en el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, que venían de estar esclavos 400 años. La palabra clave en esta porción que hemos leído, hoy en todo el capítulo más o menos, que por eso trata de la conquista, la palabra aquí es la posesión que Dios le estaba dando a los hijos de Israel. Dios había dado esta tierra, ya la había prometido, mucho más antes, prometió esta tierra para poseerla. ¿A quién se la prometió? A Abraham. Abraham, allá por el capítulo 12, 13, de ahí para adelante, es cuando Dios promete a Abraham que lo iba a bendecir. Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Pero cuando le dice, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu padre, sencillamente lo trasladamos hacia nosotros y Dios nos está diciendo que dejemos todo aquello que nos aleja del Señor. Abraham le dijo, deja, porque Adán era idólatra. La familia, su papá, todos eran idólatras. Adoraban a otros dioses. Pero Dios escogió a Abraham. Por eso le dijo, vete de tu tierra. Deja a tu papá, deja tu tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar. Primero tenía que Abraham deshacerse de todo lo que no agradaba a Dios. Pero allí Dios empieza y le promete a Abraham, a la tierra que yo te voy a mostrar.
Más adelante le muestra la tierra y le dice, ¿ves las estrellas? ¿Ves todo eso? Todo eso te voy a dar, todo eso. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo que está ahí. Así va a ser tu descendencia. Pero Abraham no veía claro, ¿va? Solo Dios hablaba con él. Si no fue hasta que hizo un pacto Dios con Abraham. En el capítulo 15 creo que está ese pacto. Cuando ya Dios empieza, ya Abraham empieza a ver claro. Antes de eso había nacido Ismael, pero porque ellos le quisieron ayudar a Dios. Pero Dios le había prometido un hijo. Cuando le prometió descendencia, Abraham tenía unos 75 años. Cuando ya Dios, porque Abraham no le reclamó, pero lo dijo, Señor, tú me dices que todo esto me vas a dar, todo lo que le prometía. Pero yo no tengo problema. Un criado mío va a ser el que va a heredar. Entonces le dijo Dios, no, te va a heredar un hijo. Le volvió a prometer un hijo, la descendencia. Todo eso, hubieron pactos, pero Dios le dijo, toda la tierra de Canaán es tuya. 400 años pasaron, 400 años, para que llegaran a la tierra donde estaba Josué ahora. O sea, lo que le prometió hace 400 años se empezaba a cumplir ahora con Josué. Y esto que habían bregado 40 años en el desierto por la desobediencia. Y Moisés aún, él no entró. Pero le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Y dice el versículo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Le dije, Dios en su gran misericordia nos quiere bendecir. Moisés se había dicho que la obediencia, le había dicho al pueblo que la obediencia determinaría el éxito que ellos podían tener. Tenían que ser obedientes a la palabra del Señor. Aquí en el libro de Génesis, antes de pasar ya a aplicar todo esto, en Génesis quiero explicarle esto. En Génesis es donde está el nacimiento del pueblo de Israel con Abraham. Abraham engendró a Isaac, engendró primero a Ismael, después a Isaac, Isaac a dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, cuando recibió la bendición de Dios, se acuerda que le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Fue cambiado su nombre a Israel. En Génesis, allí nació Israel, allí nació el pueblo de Israel. Allí Dios empezó a darle la descendencia que había prometido a Abraham. Allí fue cuando Dios empezó su pueblo. Pero en el Éxodo, ahí fue cuando el pueblo fue escogido. En el Éxodo vemos todo cuando Dios escoge a su pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto para que le adoren. En Levítico, estamos hablando de los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros. En el Levítico tenemos, en Número tenemos un problema. Ahí empezaron las pruebas para el pueblo. Todo el libro de Números usted va a ver las pruebas que tuvo el pueblo de Israel. En Levítico vemos después de la prueba cómo se acerca el pueblo a Dios, cómo empezaron los altares, cómo Dios empezó a tratar con ellos. En Deuteronomio vemos ya cómo Dios empieza a instruir a su pueblo. La nación es instruida. Esos 5 libros de la Biblia son muy importantes para la vida del pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. Esto, hermanos, es un recordatorio para nosotros de lo que Dios prometió. Es un recordatorio para nuestra vida. Y ahorita vamos a entrar ya en materia. En el versículo 1 dice, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En este versículo 2, ahí Dios nombra a Josué como el sucesor de Moisés. Ahí Dios empieza ya una nueva etapa a tratar con su pueblo. Dios había escogido
ya al líder que iba a pasar al pueblo hacia el otro lado del Jordán. Dios nos escoge a nosotros, hermanos. Usted no está aquí por gusto ahora. Usted vino porque Dios lo trajo. Y Dios lo ha traído con un propósito. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es el trato que usted tiene con Dios, pero Dios hoy, este día, quiere bendecirlo. Esto es por fe. Por fe es todo lo que nosotros hacemos, porque a Dios nunca lo hemos visto. Pero Dios ahora, en este momento, le digo, usted no se va a ir como entró. Si tiene fe, usted va a lograr el objetivo. ¿Verdad? Vamos a lograr el objetivo, pero primero ya Dios nos escogió. Y dice el versículo 3, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, todo. Ya a Moisés le había prometido algo el Señor. Ya Dios tenía el control de todo, como tiene el control de nuestras vidas hoy. Dios tiene el control, dice que Él ha prometido, oye, como le prometí a Moisés, pero ya lo había prometido a Abraham antes, todo lo que te voy a dar. Recuérdese que cuando le prometió a Abraham, las tierras estaban solas, la montaña. Cuando Abraham se separó de Lot, le dijo, ¿a dónde te quieres ir, Lot? Lot vio lo más bonito. Recuérdese que Abraham y Lot había una gran diferencia. Abraham caminaba en el espíritu y Lot era muy materialista. Él no él lo que vio, lo mejor, ahí me voy. Y lo mejor, usted sabe que fue Sodoma y Gomorra. Porque él lo vio de una manera diferente, material. Abraham no, a él no le importó lo rústico, pero él caminaba en el espíritu. En eso rústico llegó a hacer altares a Dios. Allí lo bendecía el Señor. Entonces, esto viene desde antes. Cuando le dio, todo esto va a ser tuyo, pura tierra. Pero cuando ya estaba con Josué, era diferente. Era la misma tierra, solo que ahí habían otros habitantes ya. Y tenía que conquistarla. Y le dijo, todo lo que pisara la planta de tu pie, era todo. Pero ya no iba a ser fácil. Porque Dios tenía que probar ese pueblo y tenía que esforzarse, tenía que conquistar todo lo que Él le había prometido. Obviamente iban de la mano de Dios, no iban solos. El versículo, el 6, dice, después, versículo 4, mire todo lo que le prometió que le iba a dar, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le había dicho, estaba diciendo a Josué y a todos de Israel, toda la extensión de tierra que le había prometido en un tiempo atrás a Abraham, otra vez se la estaba prometiendo, pero hoy ya en heredad, solo lo iban a conquistar. Dios había puesto para todos en su corazón que les iba a heredar la tierra prometida como lo había prometido a Moisés. Ahí surgió un gran problema, porque Dios le dijo, todo lo que pisara la planta de tu pie, Abraham le dijo, todo lo que alcanzás a ver, pero el pueblo de Israel solo agarró una parte para conquistar, no la conquistó toda. El pueblo de Israel agarró una pequeña porción nada más, no conquistó todo, aunque tenía que para conquistar todo lo que ellos quisieran, pero ahí ellos se conformaron y no conquistaron como deberían de serlo, aunque Dios ya les había prometido. Pero no era fácil, hermano, conquistar, porque le dijo que va a pasar el Jordán al otro lado, pero de ahí tenía que conquistar. Todo iba a ser difícil. Ahora le digo a usted, el evangelio no es fácil, hermano. Nosotros tenemos que conquistar y no nos va a ser fácil. Conquistar, bonito es que Dios nos dé la bendición y que caiga del cielo como caía el maná. No, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Pero yo no le estoy hablando ahora del trabajo material, hermano. Le hablo de la parte espiritual. Le hablo cómo usted tiene que gozarse en la lectura bíblica. ¿Cómo se va a gozar?
En la comunión con Dios. ¿Cómo se va a gozar en la vigilia que viene? ¿Cómo se va a gozar en su ayuno? ¿Cómo se va a gozar en todo lo que tiene que ver con Dios? Porque ahí es donde vamos a empezar a crecer espiritualmente. Lo demás Dios se lo va a dar. La palabra de Dios dice: acercaos a mí que yo me acercaré a vosotros. Si nos acercamos a Dios, estamos bien. El problema es que muchos estamos en las iglesias, pero estamos lejos de Dios. Y Dios nos quiere bendecir. El tema era que Dios nos ha llamado para heredar, para bendecirnos. O sea, Dios nos llama para darnos lo mejor, pero somos nosotros los que le huimos a Dios. Porque a cambio de eso, nosotros tenemos que estar cerca del Señor. Nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Él y conquistar todo lo que venga delante de nosotros. La palabra de Dios dice que con Él somos más que vencedores. Si nos vamos tomados de la mano, vamos a conquistar. Le dije, no sé cuál es lo que usted quiere ahora conquistar, pero Dios está hablando y dice que nos va a dar, solo que hay unas pequeñas condiciones. Y dice, esta es la primera, mire, la bendición que Dios nos da en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me imagino que Josué se asustó al ver ese millón de gente, va, cuando lo escogió Dios para que pasara el Jordán. Pero dice que Dios le daba ánimo. Y Dios le prometió no dejarlo. Le prometió estar siempre con él. La palabra de Dios, desde que usted acepta a Cristo, nos dice que Dios nunca nos ha dejado, que siempre va a estar con nosotros, que Dios es el único que no le va a fallar, es nuestro amigo fiel. Dios es el único que va a estar siempre en las buenas y en las malas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, es el Dios de Israel, es el poderoso que está con nosotros siempre, hermano. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Él es fiel. Si el problema somos nosotros, que lo dejamos. Pero Dios aquí nos está prometiendo que dice que va a estar con nosotros. Pero también nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperada todas las cosas que emprendas. Dios nos está dando que seamos valientes, que nos esforcemos. Le dije, nada le va a caer del cielo así por así. Tenemos que esforzarnos. ¿Cuál es el esfuerzo que usted hace? Lo que está haciendo ahorita, hermano. Ahorita usted se esfuerza y aquí el cuerpo le dice que ya tiene sueño, que hay que irnos a dormir. Pero el galardón que viene después de esto es mayor. Por eso tenemos que esforzarnos, por eso tenemos que ser valientes a la hora de venir a adorar al Señor. No hay retroceso. Usted tiene que escoger sus días de adorar al Señor y eso no puede cambiarlo. El cristiano no tiene retroceso. El cristiano solo adelante, solo adelante. Dios nos quiere bendecir, sí, pero no nos va a bendecir si nos quedamos sentaditos. El esfuerzo que usted hace ahora va a ser premiado. El esfuerzo que hacemos en ir a ganar almas va a ser premiado. Los días que usted sirve en su iglesia va a ser premiado, porque así como a Josué Dios le estaba entregando a un pueblo, Dios entrega ministerios también. Y tenemos que sacarlos adelante. No podemos huir. No podemos, porque Dios, si nos dio algo, es porque Él quiere que estemos bien. El problema es que nosotros somos faltos de fe. La fe es corta y tenemos un Dios grande. La fe de nosotros debería ser grande como el Dios que tenemos. Y en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate
y sé muy valiente. Mire, para cuidar, oiga bien, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para cuidar, más adelante ya vamos a ver cuando Dios nos manda a leer la palabra. En esa época ya estaban los 5 libros de la ley, cuando estaba Josué. Y Dios le dice que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Que no nos apartemos del camino que Él nos ha puesto. ¿Por qué? Porque si nos apartamos nos va a ir mal. Pero si no nos apartamos, dice que nuestro camino va a ser prosperado. Todo lo que emprendamos, Dios va a recompensar. Y esto empieza por la salud, empieza por muchas cosas. El diablo a veces no quiere amedrentar, hermano. El diablo nos mete miedo, porque él es un mentiroso. A veces nos quebranta la salud, pero Dios tiene el control. Él no ha hecho la última palabra. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de tu enfermedad. Si Dios está por encima de todo eso, Dios está por encima de la enfermedad, por encima de todo está Dios, de lo económico. Dios está por encima de todo. Gloria a Dios. Dios, para Él no hay nada imposible, hermano. Pero la corta fe, la poca fe que nosotros tenemos es el problema. Aquí Dios le está dando todo a Josué y Josué confía en Dios. Si no, mire todo lo que hizo. Hay que leer todo el libro de Josué para darnos cuenta de todo lo que Josué hizo, de que Dios le había mandado. Más adelante Dios le dice, vamos a circuncidar el pueblo. Pero hoy no lo vamos a circuncidar como fue con el pacto con Abraham. Ahora dice Dios, yo voy a circuncidar sus corazones. Lo voy a hacer cambiar, porque los que me fallaron, los circuncidamos del prepucio. Y esos fueron rebeldes. Y aún aquí habían rebeldes. Pero Dios es el que cambia los corazones de cada uno de nosotros. Solo Dios, nadie más. Dios cambia el corazón para bien. Dios cambia el corazón para que cada uno de nosotros vayamos haciendo las cosas diferentes. Pero para eso dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Usted tiene que buscar el blanco perfecto que se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Pero mire el versículo, el 8. Este es importante porque es una de las primeras veces que Dios le habla al pueblo de Israel. El versículo 8, ese versículo usted lo tiene que andar en su mente, su alma y corazón. Tiene que andar activado, tiene que ser un versículo de batalla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, dice, se apartará de tu boca. Por primera vez, hermanos, se menciona en este libro de la ley. Moisés es el que escribió estos libros. No había revelación escrita hasta que estos libros estaban ahí. Y Dios nos manda que no nos apartemos. Le dije, no sé cómo está usted, pero Dios está diciendo ahora que de día y de noche vamos a meditar en él. De día y de noche. Siempre. Usted quiere ser bendecido, tiene que seguir las instrucciones que hay aquí. Porque dice que no nos vamos a apartar ni de día y de noche, pero también que hagamos conforme lo que aquí está escrito. Hagamos conforme lo que está escrito. O sea, no es así nomás. Tenemos que trabajar y hacer, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, las cosas nos van bien. Dice al final, y entonces todo te irá bien. Al pueblo de Israel le fue bien con Josué, porque iba acompañado del Señor. Dios nunca se apartó, Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo con ellos, desde que salieron de Egipto. Si no, ¿cómo se explica a usted el fuego de noche y la nube de día? ¿Cómo se explica que llegaron al desierto allá en
y vieron las aguas amargas de Mara, dice. No tenían agua la primera vez que vieron agua y la probaron, estaba amargo. Y le murmuraban a Moisés diciéndole, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos vamos a morir de sed. Dice que Moisés le oró al Señor y le dijo, cortá una rama y tirala al río, y se endulzaron las aguas. Primero milagro que estos israelitas veían, pero no creían. Creían en el momento, se hicieron dulces las aguas porque Dios está bueno. De ahí pasaba otra vez. No tenían que comer, les mandó el maná. Pero igual, man, les mandó el maná porque estaban muriendo de hambre. Querían carne, les mandó las codornices. ¿Qué milagro no hizo el Señor con ellos? El primero les abrió el mar rojo para que pasaran. Allá en Pirairot estaban encerrados y dice que ya estaban preocupados porque venían todos los carros del faraón. Pero Dios, en su milagro, uno de los primeros que hizo al pueblo, abrió el mar. Levanta tu vara, Moisés, y marchen. ¿Y qué le dijo? A esos egipcios que hoy veis, nunca jamás los veréis. Estad firme, les dijo. No duden de mí. Eso es lo que dice Dios. No duden. El problema que usted tiene, no dude, hermano. Eso es lo que más cuesta. Descansar en el Señor. Descansar, confiar. Es lo que más cuesta. Porque ¿quién es el que? El diablo le mete la duda. Pero Dios ya dijo. ¿Verdad? Estamos tan necesitados y siempre pedimos para nuestros deleites. Pero Dios siempre va a dar la provisión a cada uno de nosotros, hermano. La palabra de Dios dice, pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque el que busca, halla. Al que toca se le abre, pero al que pide también se le da. ¿Y a quién le va a pedir? A Dios. ¿A quién iremos? Dice el Señor. La palabra de Dios. ¿A quién iremos? Le dicen los apóstoles. ¿A quién? Solo a ti, Dios. Solo a ti, que tienes palabras de amor. Palabras para cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos a ir? Usted no va a ir a otro Dios porque no conoce a otro Dios. Y si lo conoce, está muerto. Porque Dios solo hay uno. El evangelio solo es uno. El evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús y Dios solo es uno. El que le ha dado la sanidad, el que le ha dado el milagro, el que lo tiene sentadito donde está hoy. Solo es uno, hermano. Pero lo más bonito es que hoy nos vamos a ir diferentes. Cada uno de nosotros ahora va a salir distinto. Yo siempre le digo a la vigilia, venga con un propósito. Yo no sé cuál es el suyo. Yo traigo el mío, hermano. Para mí es un privilegio. Vengo de predicar de mi iglesia. Y le digo yo, tengo sueños, sí. Pero cuando me acuerdo todo lo que Dios me ha dado, cuando me acuerdo cómo es Dios conmigo, no es nada, hermano. Un poquito más de... ¿Y cuánto nomás nos desvelamos a veces viendo una película? ¿Cómo se despelaba antes, pues, en la fiesta? Vaya, no vayamos tan lejos. A la 1 de la mañana y llegaba con un poco de jarabe, va. No llegaba así nomás. Llegábamos con jarabe, bien contentos. ¿Quién lo paraba? Nadie. Pero ahora que estamos del otro lado, donde no nos tenemos que apartar ni a izquierda ni a derecha, nos cuesta. Porque la carne es débil. Pero con Cristo somos más que vencedores, ¿le digo? Con Cristo nosotros somos diferentes, hermano. Y si nos tomamos de la mano, vamos a ser distintos. Y dice al final, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en el trabajo, en lo que hacemos. Dios nos da la bendición, hermano. Pero la vamos a conquistar nosotros. Dios nos dice, mira, ahí está el negocio, ahí está lo que vos necesitas. Pero te vas a esforzar, tenés que ser valiente, te va a costar. ¿Ya? Mínimo son 3 veces en el culto de la semana. Mínimo son 3 cultos que tenés que estar ahí, pues. ¿Querés bendición? Vaya, demostrame. Pero algunos no los domingos, vamos.
¿Y cómo así? Pues, al menos que su trabajo no le permita. Pero yo siempre he dicho que si usted tiene un trabajo que le absorbe el tiempo de Dios, órele al Señor para que le dé un trabajo con el tiempo de ir a la iglesia. Y Dios se lo va a dar. El problema es que Dios nos cumple, nos da el trabajo con un horario bonito para ir los 3 veces que usted le prometió ir al culto y en el tiempo se va quedando. Ay, no, estoy cansado. Hoy me voy a, perdóname, Señor, solo hoy. Después otro, hasta que se quede yendo solo un día. Después ni un día. ¿Y qué dice Dios? Puchica, te di la bendición que me pediste porque me prometiste esto y esto. Pero te perdí, dice el Señor, te perdí porque te di la bendición y lo que hiciste es alejarte. Mejor te hubiera tenido con la necesidad que ahí vas a estar en la iglesia. Muchas veces nosotros padecemos de enfermedades, cualquier cosa crónicas, y nunca sanamos. Y es un aguijón que Dios nos pone. Porque si nos alivia y nos quita todo, le aseguro que nos vamos de la iglesia. Nos pierde el Señor. Pero con el aguijón, aquí estamos orando. Aquí seguimos. Seguimos siempre tomados de la mano. Pero si no lo tuviéramos problemas. Porque es la idiosincrasia de nosotros. Pero Dios ahora nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. En el problema más difícil que usted tenga, ahí está Dios. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice. Allí va a estar. No tenga miedo. Dígale, Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice, por eso tenemos que leer Biblia, hermano. Porque si no leemos Biblia, ni sabemos cómo pedirle a Dios. Pero si usted lee la Biblia, Señor, el Salmo 23 dice que nada me va a faltar. Eso es lo que le vamos a decir a Dios. Mi necesidad es grande, Señor. Pero aquí el Salmo dice que usted es mi pastor y que nada me va a faltar. Y Dios va a decir, es cierto. Abraham se acordó, Abraham le prometió tierras. 400 años después se la estaba dando a su heredad, que eran millones ya. Ya no solo era Isaac y Jacob. Se estaba cumpliendo. 400 años después, imagínense. No fue fácil. No fue un día después. Es más, y Abraham le dijo, tu pueblo va a ser esclavo. Van a estar esclavos 400 años. Se lo dijo Abraham. Pero también yo voy a castigar al que los va a oprimir. Todo se cumplió. Cuando Dios hace un pacto, hizo un pacto con Abraham. El pacto, cuando partió los animales, dice que pasaba un torbellino como un horno ardiente y una antorcha de fuego. Hizo un holocausto, pero eso lo hizo Dios con Abraham, no Abraham con Dios, para afirmar lo que estaba diciendo de la descendencia. Y dice que cayó la noche y Abraham estaba cansado. Y ese era el pacto donde Dios estaba dando la seguridad. Los pactos, hermanos, son algo serio con el Señor. Porque esa antorcha, ese horno que pasaba humeando entre dos partes de los animales que estaban en holocausto, ese horno humeante, dice que es el juicio de Dios. Y la antorcha que también viaja ahí, esa es la luz de Cristo. El problema es que cuando nosotros no cumplimos lo que le prometemos a Dios, usted ya ha oído decir eso, ¿va? Que Dios lo toma por deuda. Pero explicadito ahí en Génesis 15 creo que está, dice que ese horno que se ve que Abraham veía que pasaba, es el juicio de Dios cuando no cumplimos. Y Dios estaba diciendo, mira, este es el juicio y aquí va la antorcha, que es Jesús, la luz del mundo. El juicio es para que sepas que yo sí te voy a cumplir, le dijo Abraham, todo lo que te he prometido. El hijo y todo lo que le prometió. Dios nos promete a nosotros una buena vida, hermano. En Cristo Jesús. En Cristo, no fuera, dentro. Pero hay muchos requisitos para eso, para gozar de una buena vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que obedecer. La parte fundamental
es obedecer a Dios. Lo mejor que podemos hacer es oír su voz, escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Porque si no ponemos atención, no vamos a lograr. Deuteronomio 18, ahí está una bendición grande. Le dije, Deuteronomio es el libro de la instrucción. Ahí dice que bendito será nuestro entrar, nuestro salir. Bendita la canasta, tu arteza de amasar, dice. Bendito será el vientre de tu bestia, el vientre de todos tus graneros. O sea, pero antes de eso dice, si estuvieres atento a la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Dios y cumplimos sus mandamientos, entonces vas a ser bendito en esto. Pero si oímos la voz de Dios, si estamos atentos a la voz del Señor, si no, no. O sea, no es así nomás. No es solo por ir al culto. Porque usted puede venir los 7 días de la semana y si no es obediente a Dios, no pasa nada. Usted puede estar con su Biblia ahí, pero si estamos en cosas deshonestas, acuérdese que solo es usted y Dios. Nosotros no sabemos nada. Pero Dios conoce hasta lo más profundo del corazón. Dios conoce lo íntimo suyo. Dios siempre va a estar ahí para que cada uno de nosotros, primero, le demos la gloria y segundo, que lo amemos a Dios, hermano. No hay nada mejor como que usted ame a Dios. Cuando amamos a Dios se hace nuestro el versículo de Proverbios 1:7. Si usted empieza a amar a Dios, ahí empieza todo. El Proverbios 1:7, que dice que la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todo lo que hagamos, lo vamos a hacer como para el Señor. Todo lo que nosotros andemos haciendo fuera de Dios, Él nos está viendo. Y el Espíritu Santo siempre nos avisa y nos redarguye. El Espíritu de Dios siempre nos tiene ahí, ¿verdad? Y usted siempre se siente mal, pero lo importante es que usted y yo estamos en el mejor lugar. Lo importante es la comunión que usted va a tener con el Señor. Lo importante es cómo usted ande caminando con Dios, como decía Josué 1:8, que no se aparten, ¿verdad? Que la palabra tiene que estar de día y de noche en nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es lo mejor que usted puede tener en sus manos. Pero tiene que leerla, ¿va? No solo tenerla. Porque si no la leemos, también dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no leémosla, es que somos haraganes. Tal vez usted no, pero yo conozco hermanitos que no les gusta leer. ¿Y sabe dónde nos damos cuenta que no leen Biblia? Cuando les decimos que busquen versículos. Vamos a tal libro, a tal versículo. Nunca lo hayan. Es porque no lee la Biblia, ¿verdad? Obviamente no le vamos a decir eso en el momento, pues, pero yo a veces me toca leer capítulos enteros porque sé que el pueblo que está no ha leído la Biblia. Y digo, vamos a leer todo el capítulo para que lean, porque si no, no la leen, solo los 2 versículos. Es importante leer la palabra de Dios para que nos nutramos. Es importante leer la palabra de Dios para que siempre estemos tomados de la mano de Cristo. En este momento, hermano, que usted ha venido, le digo, no ha venido por gusto. Yo no sé qué vino a pedir, pero Dios hoy va a hacer un milagro en su vida. Puede ser económico, sanidad, no lo sé. Dios conoce el corazón de nosotros. Pero si usted tiene necesidades económicas, yo le voy a decir que en lugar de pedirle a Dios dinero, pídale acercamiento a Dios. Porque la palabra de Dios dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Primero acérquese a Dios, porque Él se lo va a mandar. Siempre se lo va a mandar si somos sus hijos, ¿verdad? En la tribulación y donde estemos siempre, Dios está con nosotros. Pero el diablo nos dice que no. Pero solo tenemos que acercarnos a Él. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dice Juan 15:7. Pedid todo. Pero si su palabra
si permanecéis en mí. ¿Y dónde la palabra? En el corazón. Atesorando todo lo que Dios nos ha dado siempre. Atesorando lo que Dios tiene para mí. Yo creo que Dios tiene para mí, le digo, una bendición grande. En el momento de él, sí, en el momento de él, como Abraham, en su momento se lo dio. Porque eso es lo que uno tiene que esperar. Porque yo no puedo esperar vivir, como decía un pastor por ahí, todo desgraciado, sirviéndole a Dios. Porque Dios, si usted le sirve de corazón, lo va a tener bien. ¿Verdad? Porque depende de su corazón como esté. Dice que hay que venir con corazón contrito, humillado, delante de Él, para adorarle, para estar siempre postrado a sus pies, para no caer en el vacío. Porque el diablo anda como león rugiente, incluso a los apóstoles. ¿Se acuerda que, cómo les dijo Jesús? El diablo me los ha pedido para zarandearlo, les dijo. Pero no te preocupéis, yo he orado por usted. Dios ora por nosotros. Jesús está pendiente de cada uno de nosotros. Si no, el diablo ya nos hubiera llevado. Pero el Señor Jesús siempre está pendiente de sus hijos. Si pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí, orar ya es menos, ¿va? Él cargó nuestros pecados a través, dice que del perdón de pecados. Él aplacó la ira de Dios porque Dios no quería ya nada con nosotros. Pero Él, el Redentor, el que le ha dado la salvación, ese Jesús, es el que nos ayudó para que Dios no nos destruyera. Y nos compró con sangre, nos lavó con su sangre, nos redimió. ¿Y usted qué ha hecho por Él? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Lo que hacemos no es nada con todo lo que Él nos ha dado. Pero hay algo importante, va. Llegar hasta el final, como decía el apóstol Pablo, he ganado la buena batalla de la fe. He llegado al final de mi carrera. Y ahora voy, decía, a recibir la corona, a ver el libro donde estoy anotado, el libro de la vida. Eso es lo que nosotros debemos de tener ahorita. Nosotros deberíamos estar pensando en eso. Llegar al final, estar aquí, es una gran bendición. Aquí en su iglesia y donde usted esté, donde se profese la fe de Cristo, es una bendición para todos. Ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si se lo que está predicando es la palabra de Dios o otras cosas. Por eso es necesario que usted lea su Biblia. Porque así nadie lo va a engañar. Si usted ya la leyó, va a decir, sí, está bien lo que está diciendo el pastor. Porque yo he ido a muchas iglesias, hermano, donde nada que ver. ¿Va? El pastor lee los 2 versículos y termina hablando de otras cosas. Pero no nos vamos a meter ahí. Nos vamos a meter que el día que yo venga, conmigo siempre vamos a leer la Biblia. Y siempre vamos a hablar de la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Dios, no otras personas, Dios. Porque Él es el único. Sino como se explica la familia que tiene, el trabajo que tiene, su casa, su vehículo si tiene. ¿Cómo se explica que hoy abrió los ojos? ¿Cómo se explica que vino a la vigilia? Es que el pastor Ariel me ha invitado, sí, pero Dios permitió eso. No le huya al Señor. Siempre tiene que estar cerca, tomado de su mano. No le huya a Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos una heredad, pero la tenemos que conquistar. Dios quiere darnos algo, hermano. Usted a lo mejor ni sabe lo que Dios le quiere dar. Y a veces no llega porque sabe que nos vamos a enloquecer. Pero eso, que Dios le dé discernimiento, que le dé todo lo que Dios da a través de su espíritu, a través de los frutos de su espíritu, para que podamos sacar adelante la tarea que Él nos pueda poner. Para muchos, ministerios, para muchos de nosotros, el ministerio suyo, si no sirve en una iglesia, es venir a su culto, es venir a adorar a Dios, es venir a darle la gloria y la honra a Dios siempre, por todo, por lo bueno, por lo malo, todo lo que nos pueda suceder. La gloria siempre sigue siendo para Dios. Dele palmas al Señor. Vamos a orar.
Padre bendito, gracias, mi Dios, por esta hora. Bendecimos tu santo nombre, mi Señor. Te suplico, mi Dios, que seas tú dándonos siempre, mi Dios, una salida